Hoy, en The Deep Dive, nos metemos de lleno en una tensión fundamental que seguro que resuena en cualquiera que intente vivir con un propósito claro. ¿Cómo mantenemos firmes nuestros valores, los más importantes, cuando la presión aprieta? Porque todos sabemos lo que valoramos en la calma, pero ¿por qué a veces actuamos de forma contraria? Pues en el fragor del día a día. Para explorar esto, la verdad es que tenemos un conjunto de fuentes fascinante. Hay reflexiones sobre liderazgo, prioridades, de gente como Tony Dungy, análisis muy agudos de la psicología humana de Robert Greene, ideas sobre influencia auténtica de Simon Sinek y también ecos de sabiduría, digamos, más ancestral que vienen de la historia de Josué, citas de Sopo, el Tao Te Ching, Emerson, incluso una chispa de humor de Víctor Borge. Así que nuestra misión hoy, en esta exploración, es entender por qué nuestros valores parece que flaquean justo cuando más los necesitamos. Y, más importante aún, descubrir cómo construir una base interna, una base más sólida. Vamos a indagar en esa conexión vital entre la resiliencia y lo que podríamos llamar seguridad interior, como un ancla en medio de la tormenta. Venga, pues empecemos a desentrañar esto. A ver, todos tenemos claro, en abstracto, cuáles son nuestras prioridades, ¿no? La familia, la integridad, el ayudar a otros, esas cosas. Pero la prueba de fuego llega en lo que Tony Dungy llama el crunch time. Muy, muy vívidos. Pensemos, por ejemplo, en esa tensión. Alguien pierde el empleo, necesita actualizar el currículum ya, buscar ofertas, pero justo en ese momento su hija necesita ayuda con una tarea complicada. ¿Qué haces? ¿Qué prevalece ahí y ahora? O esa otra situación, una oportunidad laboral increíble, un ascenso importante, pero implica mudarse. Y resulta que tu hijo adolescente está justo en su último año de instituto, con sus amigos, su mundo. Son encrucijadas reales, ¿eh? Difíciles. Desde luego. Y son precisamente esos momentos límite los que actúan como un papel de tornasol, ¿sabes? Revelar nuestras prioridades reales, las que demostramos con acciones, no solo las que decimos tener. La historia de Josué, que se menciona en el material, es un ejemplo potentísimo de esto. A ver, después de una gesta enorme, guiar a su pueblo a la tierra prometida tras décadas de dificultades, uno esperaría celebración, ¿no? Claro. Pero no. Se encuentra con quejas, con gente mirando atrás, idealizando incluso la esclavitud que conocían frente a la libertad, sí, pero incierta. Y es en ese caldo de cultivo, la decepción, la presión del grupo, la incertidumbre, donde Josué planta su bandera con esa frase tan famosa. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y ojo, que no es una bravata hecha desde la comodidad del éxito, ¿eh? Es una elección consciente, casi desafiante. Es anclarse en un principio superior cuando todo a su alrededor tira en la dirección contraria. Demuestra que la verdadera lealtad a los valores se forja en la dificultad. No en la facilidad. Exacto, no en la facilidad. Es interesante cómo eso conecta con la cita de Esopo, que también se recoge. El que está descontento en un lugar raramente será feliz en otro. Parece sugerir que el problema no siempre está fuera, en las circunstancias, sino quizás en cómo estamos nosotros por dentro, ¿no? En nuestra disposición interna. Podríamos verlo así. Los momentos de alta presión son como una prueba de carga, una prueba de estrés para la estructura de nuestro carácter. Nos muestran si nuestros valores son solo una fachada bonita para los días de sol. Una decoración. Eso es, una decoración. O si son realmente los pilares maestros que nos sostienen cuando el terreno tiembla. Revelan la solidez de nuestra construcción interior, digamos. Y aquí es donde la cosa se pone especialmente reveladora. Entendemos que la presión nos pone a prueba, ¿vale? Pero, ¿cuál es el mecanismo exacto? O sea, ¿por qué fallamos? Robert Greene, con esa mirada tan aguda que tiene sobre la naturaleza humana, apunta a un factor psicológico clave: la inseguridad. Sí. Cuando nos sentimos inseguros, amenazados, a la defensiva, nuestra mente opera de forma diferente. Exacto, es casi como si se activara un interruptor de emergencia. En un estado de inseguridad percibida, y remarco lo de percibida porque no tiene que ser una amenaza vital objetiva, el foco cognitivo se estrecha muchísimo. La prioridad número 1 pasa a ser la autoprotección. Las decisiones dejan de surgir de nuestras aspiraciones más nobles, de nuestros valores elegidos, y empiezan a dictarse desde nuestros miedos más profundos. Ya. Esto ilumina por qué alguien que, por ejemplo, valora mucho la honestidad podría llegar a ocultar información o mentir en una entrevista si siente la desesperación del paro prolongado.
Claro. O por qué un padre o madre muy dedicado podría encontrarse priorizando una exigencia del trabajo por encima de un compromiso familiar importante si percibe que su seguridad económica o su estatus están en juego con ese ascenso. No es necesariamente que sean hipócritas en ese momento, es que la falta de seguridad interior secuestra, por así decirlo, su capacidad de elegir conforme a sus valores. Entonces, la conclusión que se desprende de las fuentes es bastante potente y quizá un poco inesperada, ¿no? Mm. Parece que el camino para vivir más alineados con lo que realmente valoramos no pasa solo por redoblar la fuerza de voluntad, por decir, venga, más esfuerzo. Quizá el primer paso, el más fundamental, sea cultivar activamente una sensación de seguridad interna, una especie de centro de calma que nos permita mantenernos fieles a nuestros principios incluso cuando el exterior se vuelve ruidoso y exigente. Y eso nos lleva a la pregunta clave. Si esa seguridad interior es el ingrediente secreto, ¿de dónde surge? ¿Cómo se consigue? Lo fascinante, y es un hilo conductor en varias de las tradiciones de sabiduría que se citan, es que esta seguridad genuina no parece venir de donde instintivamente la buscaríamos, de acumular más poder, más control externo, más reconocimiento, o de proteger nuestros intereses a toda costa. Ya. Paradójicamente, parece emerger de soltar esa lucha y alinearnos con algo más grande. Soltar. Sí, el Tao Te Ching lo expresa con una belleza increíblemente concisa. Al no reclamar la grandeza, el sabio alcanza la grandeza. Hay una profunda liberación en dejar de sentir esa necesidad constante, acuciante, de probar nuestra valía, de defender nuestro ego. Esa batalla interna consume una cantidad enorme de energía mental y emocional. Al renunciar a ella, no solo encontramos paz, sino que esa energía se libera para actuar de forma más centrada. Y, curiosamente, a menudo eso genera un respeto y una influencia mucho más sólidos, más duraderos. Y Emerson nos da una pista muy práctica en esa línea, ¿verdad? Con lo del hábito de la gratitud. Cultiva el hábito de ser agradecido, nos dice. Me parece que conecta perfectamente con lo del Tao, porque la gratitud también implica un cambio de enfoque radical. Dejar de mirar lo que falta, lo que tememos perder, que es una fuente constante de inseguridad, y poner la atención en lo que sí hay, en la abundancia presente, por modesta que sea. Precisamente, la gratitud funciona como un potente antídoto contra esa mentalidad de escasez que alimenta la inseguridad. Al practicarla, no es que neguemos las dificultades, claro que no, Claro. pero cambiamos el balance emocional interno hacia la suficiencia. Y esto nos hace más resilientes, menos reactivos a las amenazas percibidas. Además, como señala otra reflexión en las fuentes, adoptar esta perspectiva nos ayuda a crear una especie de filtro protector contra la negatividad externa. Especialmente la de personas que viven instaladas en la queja o en la culpa. Ayuda a preservar nuestro propio equilibrio. Y esta seguridad interior, cultivada a través de prácticas como la gratitud o la aceptación que sugiere el Tao, es el verdadero cimiento de la influencia auténtica en los demás. Simon Sinek lo capta muy bien cuando dice que los líderes que inspiran ganan corazones antes que mentes. Me gusta esa frase. La influencia duradera no se basa tanto en la lógica impecable o en la autoridad formal, sino en operar desde esa autenticidad que nace de la seguridad interna. Por eso Sinek insiste tanto. Invierte en personas, no en ideas. Porque las ideas solo arraigan y crecen en un terreno de confianza y seguridad mutua. Firmar la autoestima de los demás, validar sus puntos de vista o reconocer su valía. No está hablando de adulación vacía, ¿eh? No en absoluto. Habla de crear seguridad psicológica en la otra persona, mostrar un interés genuino, valorar su perspectiva sin juzgarla de inmediato. Eso hace que el otro baje las defensas, se abra. No es manipulación, es facilitar un espacio donde la conexión real puede suceder. Hay una cita muy profunda en el material que resume esta dinámica de maravilla. Aquel que se ama a sí mismo como ama a todos, es apto para ser maestro en este mundo. Uf, potente. Toca un nervio zunitral. La autoaceptación equilibrada, ojo, no el egoísmo, sino un aprecio sereno por uno mismo, es la precondición para poder ofrecer aprecio genuino a los demás. Si no estamos buscando desesperadamente validación externa porque tenemos una base interna sólida, podemos interactuar sin agendas ocultas, valorando al otro por sí mismo. Y esa actitud es magnética, genera seguridad y abre la puerta a una influencia constructiva. Incluso algo tan cotidiano como la risa
parece jugar un papel en esto. La famosa frase de Víctor Borge, la risa es la distancia más corta entre dos personas. Jaja, sí. Apunta a eso. El humor compartido, el que nace de la alegría y no de la burla, crea conexión instantánea porque implícitamente señaliza seguridad. Si podemos reír juntos, estamos comunicando que no nos vemos como amenazas, y eso relaja toda la interacción. Totalmente. Bien, todo esto dibuja un panorama muy coherente, la verdad. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se aterriza esto en la práctica diaria? No parece algo que se consiga de la noche a la mañana. Desde luego que no. Requiere una combinación de trabajo interior y habilidad interpersonal. Por un lado, cultivar la autoconciencia, aprender a reconocer nuestras propias señales de alarma. Cuando nos tensamos, cuando salta la defensiva, cuando sentimos esa punzada de inseguridad que nos impulsa a reaccionar en lugar de responder. Desarrollar la capacidad de hacer una pausa en esos momentos y preguntarnos, a ver, ¿qué valor profundo quiero honrar aquí más allá de esta reacción automática mía? Esa pausa es clave. Fundamental. Y junto a esa autoconciencia, incorporar prácticas deliberadas. El hábito de la gratitud de Emerson es un ejemplo claro, muy accesible. Otro es elegir conscientemente nuestras compañías e influencias, como sugieren las reflexiones. Aprender a discernir entre la crítica que nos ayuda a crecer. Escuchar de verdad, sí. Usar un lenguaje corporal que comunique apertura y no confrontación. En esencia, demostrar que nuestro interés principal es comprender y colaborar, no solo ganar la discusión. Escuchando todo esto, me viene a la mente esa idea que emerge de las fuentes, esa de una fuerza rendida. Suena paradójico, ¿verdad? Ujú. Pero parece que la verdadera fortaleza, la que nos permite ser firmes en nuestros valores bajo presión, no viene de apretar más fuerte, de imponer o controlar. Viene de una especie de rendición inteligente, de alinear nuestra energía con principios que son más grandes que nuestras circunstancias inmediatas o nuestro propio ego. Exactamente. Es la fuerza que demostró Josué al anclar su decisión no en la opinión popular ni en la comodidad, sino en un compromiso superior. Es una fuerza que no necesita ser estridente porque está profundamente arraigada. Y vemos ejemplos de esto en muchos contextos, ¿no? El líder empresarial que resiste la presión cortoplacista para invertir en sostenibilidad o en el desarrollo de su equipo pensando a largo plazo. Sí. El padre o la madre que elige apagar el móvil y estar plenamente presente en una conversación difícil con un hijo, a pesar de las 1000 urgencias laborales llamando. Mm. O el amigo que se atreve a dar un feedback honesto pero compasivo, priorizando la autenticidad de la relación sobre la comodidad del silencio. Su seguridad no depende de que todo vaya bien fuera. Eso es. Viene de estar conectados a una fuente interna de valor que las circunstancias no pueden erosionar tan fácilmente. Entonces, si intentamos resumir el mensaje central de esta exploración, parece que construir una vida auténtica alineada con nuestros valores es como un proyecto arquitectónico, ¿no? Me gusta la metáfora. Necesita una cimentación profunda, esa seguridad interior anclada en principios y prácticas como la gratitud. Requiere una estructura sólida, hábitos diarios que refuercen conscientemente esos valores. Y se sostiene mejor con relaciones auténticas que nos apoyen y a la vez nos inviten a ser nuestra mejor versión. No se trata de perfección, claro, sino de mantener una dirección coherente. Totalmente. Es un proceso dinámico, de construcción y a menudo de reconstrucción. Todos nos desviamos, todos fallamos alguna vez, pero la sabiduría contenida en estas fuentes nos ofrece un mapa y, herramientas. Nos recuerda que es posible diseñar y construir vidas que no solo aguanten las tormentas inevitables, sino que incluso puedan salir de ellas fortalecidas, con mayor claridad sobre lo que de verdad importa y un compromiso renovado para servir a esos propósitos. Y como pensamiento final, para seguir dándole vueltas después de esta conversación, si aceptamos que la seguridad interior es la clave para actuar desde nuestros valores más elevados, especialmente bajo presión, ¿qué pasaría si, al enfrentar un desacuerdo o una crítica, nuestro primer impulso no fuera defender nuestra posición a capa y espada? Interesante. Sino trabajar conscientemente en crear un espacio de seguridad primero en nosotros mismos y luego para la otra persona, antes siquiera de abordar el contenido del problema. ¿Cómo cambiaría eso la dinámica?
Podría cambiarlo todo. Pues ahí queda esa idea, para la reflexión.